Yo entré en Eclair hace ya muchos años de la mano de Ángel Martínez, que por cierto era una de las personas más especiales que he conocido nunca. Y habían picos de faena en Eclair y entonces él me decía, pues bueno, si quieres venir yo hablo allá para que puedas entrar y echarnos una mano en embalajes. Entonces estábamos en Verdi 273, que era una especie de sótano, se entraba pasando unas escaleras y aquello era una cosa especial porque tenía un olor especial, ¿no? Pero yo siempre iba generalmente en Navidad, que era cuando más pico había de faena, y entonces pues había un olor especial que era un aroma de los componentes electrónicos, de los cables que había, porque había unos rollos de cable allá que daban, como aquello era un sitio bastante pequeño, pues tenía un aroma especial que también olía a Navidad, porque para mí siempre iba allá en esas épocas de pico de faena, ¿no? Estaba la parte de embalajes, que igual tenía 10 metros cuadrados, pero después había la parte de oficinas, que era ya, aquello era el sumum, pasar a la parte de oficinas era otra cosa. Había un aparato muy raro, que era como una máquina de escribir eléctrica, pero que era un fax, era un telex, que simplemente se escribía a máquina y se recibía en la otra parte del mundo, pero se escribía y se pagaba por letras, por lo cual había que acortar todas las palabras y poner thanks, poner regrets sin vocales para que aquello costara más barato, ¿no? Entonces, para aquel entonces no teníamos contacto con China, solamente era con Japón, porque comprábamos los potenciómetros ALPS, que ya existían en aquel momento. Unos años más tarde, la fábrica se desplazó a Pérez Galdós. Era un edificio que tenía 4 plantas al lado de la Plaza Lesseps, y aquello era todo un lujo, ¿no? De allí pasé al almacén de componentes. En el almacén de componentes Elizalde fue mi responsable unos años, la verdad es que aprendí muchísimo de él, y fueron unos años muy felices. Entonces aprendí desde lo que era un condensador a lo que era una resistencia, un tornillo, que era un raster, porque entonces no tenía ni idea de lo que era esto, ¿no? Tampoco había componentes SMD, y allí lo que se separaba era justamente lo que se iba a montar. Eran 27, pues 27 se hacía, porque el almacén de producto acabado, aquello no tenía más de 10 metros también cuadrados, ¿no? Entonces, después de aquí, pasé al departamento de mecánica, donde era muy diferente hoy al que tenemos hoy. No era una máquina de punchonar, sino que se trataba de hacer agujeros en radiadores que cortábamos, y entonces teníamos que hacer agujeros para ya entonces poner los clips o los componentes electrónicos para que se refrigeraran, ¿no? A partir de ahí, por lo visto me dijeron que era un chico muy serio y que, bueno, me iban a pasar al departamento de compras a ayudar a la persona responsable en aquel momento. En el departamento de compras en aquel momento solamente había, bueno, realmente igual en toda la empresa habían 2 ordenadores, pero uno estaba allá. Era una bestia de 30 megas de disco duro, y lo único que hacía era calcular las necesidades, pero solamente te ponía lo que te iba a hacer falta. Tenías que poner a mano lo que tenías y cómo iba a quedar al final el stock. O sea, era una cosa al detalle. No digo nada cuando salía alguna fabricación urgente para hacer las cuentas de nuevo. Entonces pensemos que los pedidos los escribíamos en una carta y los adelantábamos por teléfono y los enviábamos por correo. O sea que el pedido igual le llegaba una semana después al proveedor, cosa que, bueno, daba un poco de delay, ¿no?, en recibir las piezas. Posteriormente, después del telex, el gran telex, llegó el fax. Era un gran invento para nosotros porque por fin ya no tenías que enviar nada por correo, sino que lo mandabas por fax. Lo malo es que, claro, era papel térmico y al cabo de unos días se quedaba en color negro, con lo cual teníamos que hacer la fotocopia en cuanto llegaba, y si no, te quedabas sin la prueba, sin el fax, ¿no? Más adelante se me brindó la oportunidad de responsabilizarme del departamento de compras. Esta etapa fue una de las que he sufrido más, digamos, porque había una falta de afinidad totalmente entre la persona que yo reportaba en aquel momento, y realmente aquello me hizo pasar una época bastante mala. Pero también, por otro lado, a cambio aprendí bastante, ¿no? Nuevo traslado a Motor 166, donde estamos. Aquí ya entonces fue una etapa muy feliz. En aquel momento estaba Elizalde en un inicio y después Manela, que me ayudaron muchísimo en el departamento y con el que pudimos hacer grandes cosas. En aquel momento no era una empresa muy abierta al resto del mundo, pero ya empezamos a hacer los pinitos, ¿no? Íbamos a Múnich para ver las ferias de componentes, o incluso nos aventuramos a ir a Hong Kong. En aquel momento ya también lo de la informática empezó aquí a dispararse. En un inicio estaba Windows, venía
las hojas de cálculo, Multiplan, el Lotus, el Cupro, luego el Excel, aquello era para nosotros la panacea, ¿no? Porque todo lo que teníamos que hacer un poco a mano, pues por fin nos lo hacía una máquina, ¿no? De 30 megas, como decía antes. Entonces, en aquel momento yo vi que necesitaba dos cosas. Una, para abrirnos fuera, tenía que tener inglés, y por otro lado, para poder no hacer las cosas manualmente, teníamos que desarrollar algo en cuanto a los programas, ¿no? Aquí es donde yo me especialicé en el Access. En aquel momento yo venía en tren y lo que hacía, recuerdo perfectamente, era cuando iba para allá, 1 hora estudiando inglés, cuando venía para acá, 1 hora estudiando de base en aquel momento, que lo ponía en práctica cuando llegaba aquí, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso, pues hoy día pues, el de base se convirtió en el Access y hemos podido hacer una serie de cosas entre todos que nos ayudan bastante en el día a día, ¿no? Aparte de esto, para mí Eclair ha sido como mi casa desde el primer día. No lo cambiaría por otra cosa. La verdad es que he tenido años muy felices. Cuando lo he pasado peor ha sido cuando más he aprendido, por lo cual no tengo nada negativo que decir sobre donde estoy y seguramente volvería a repetir si pudiera.